Bueno, pues empezamos. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches ya. Os presento por un lado a Carlos Herrero, que es licenciado en Economía por la Universidad de Alicante. Ha sido actualmente premio Bitácoras al mejor blog de marketing online por No Sin Mis Cookies, que me inspira hasta Ale Boyer, locutor de Novela Radio, licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y nada, el objetivo de la mesa redonda de hoy, de la que estamos haciendo en estos momentos, organizada por ANEU, es que la ciudadanía pueda ver dos ejemplos por un lado, de emprendimiento, por la parte de Carlos, y por otro lado, de viajar por el extranjero para buscar trabajo. Ya que consideramos que en estos momentos una de las claves de la juventud es la búsqueda de empleo en el extranjero y el emprendimiento online. Así que, sin más dilación, va a empezar Alex con su ponencia sobre viajar por el extranjero. Y eso sí, también cabe destacar que nos hemos dado cuenta que ambos cumplen ambos conceptos, es decir, uno cumpliría la parte de emprendimiento y de viajar por el extranjero, ya que Alex también es muy emprendedor, con muchas inquietudes, y Carlos lo mismo, porque también ha colaborado con proyectos como trabajoeninglaterra.org, que es una web que asesora a la gente sobre búsqueda de empleo por el extranjero. Así que nada, ya empieza Alex con su parte sobre viajar por el extranjero. Bueno, pues bienvenidos todos y todas, muchas gracias por haber venido. Y bueno, al margen de lo que os contaré, espero que luego Carlos no me pegue, porque como tú tienes más experiencia con el Reino Unido. Mientras hagas conociendo la página. Pero bueno, en cualquier caso, no te preocupes. Lo que os contaré por mi parte será una pequeña experiencia personal, ¿vale? Será tanto de herramientas, consejos a la hora de buscar trabajo en el extranjero, pero se centrará sobre todo en la vivencia que tuve hace unos meses en el extranjero, ¿vale? Os lo enfocaré de la manera más humilde y sencilla posible, es decir, a mí no me gusta lo del exhibirme y demás, no soy quien tampoco para dar consejos, pero bueno, si os sirve de algo, yo por mí encantado, ¿vale? No vale, Bueno, bienvenidos a Estampados por el Mundo. Es la versión que quizás no se cuenta en los medios de comunicación, la versión que no estamos acostumbrados a escuchar en otros lugares, porque siempre parece que primen más las historias positivas, las historias de una persona estaba en la cola de Mercadona, se encontró un trabajo y todo es maravilloso. Bien, enhorabuena a los afortunados, pero hay otras historias que no se cuentan y no tienen esa difusión. Y es un poco el rápido repaso que os voy a comentar, ¿vale? Ya os adelanto que mi experiencia no fue del todo positiva. Estoy aquí, eso ya sabéis cuál ha sido el desenlace. Entonces, vamos a repasar, si os parece un poco, cuál es el percal, ¿vale? Bueno, lo que os he comentado. No quiero que os centréis al máximo en que lo que os cuente tampoco os deje mal sabor de boca, sino que es una experiencia personal, mi punto de vista. Carlos, os podrá hablar maravillas, pues yo cuento otra versión, ¿vale? En cuanto al tema laboral, del extranjero y demás, ¿vale? Y eso, hablaremos sobre todo de diferentes opciones, herramientas, ya no solo de la experiencia laboral, sino de consejos que pueden servir para vosotros mismos desde ya empezar a plantearos el trabajar en el extranjero, ¿vale? Entonces, esto por ejemplo es un extracto del blog, entre comillas, que llevé cuando estuve fuera, que decía: llegados los 10 primeros días de la aventura, lo confieso, a veces me abruma la situación. Esto no significa que tenga miedo, sino más bien que me preocupa el cómo Dublín puede realmente ayudarme. He oído de todo en lo laboral, tanto bueno como malo, y supongo que depende de la suerte de que tenga cada uno. Continuaré indagando sobre todos los asuntos posibles, y eso fue en junio, al poco de empezar la aventura, ¿vale? Antes de centrarnos en todo lo que os he comentado, en todo lo que adelantaremos, vamos a hacer una pequeña retrospectiva, ¿vale? No se ve bien, pero yo os lo leo, ¿vale? En esta ocasión, comentaros por mi perfil que terminé de estudiar periodismo en el año 2010 y que siempre tenía la percepción, por lo menos a la hora de ser estudiante, de que parecía, o era mi idea, había más oportunidades de trabajo para la gente que ya era licenciada
que para los que eran estudiantes, ¿vale? Hablo a nivel de becas, trabajos y demás. Yo no sé por qué percibía en aquella época que cuando eras licenciado parecía que hubiesen más puertas. Luego también te das cuenta que no, que siendo estudiante también tienes muchísimas más becas y muchísimas más opciones y ya ves en ese sentido. Que al terminar la carrera, de una vez ya pienso, bueno, termino en 2010, todo va a ser maravilloso, estupendo y voy a encontrar trabajo, pues empiezo ya a darme hostias, como dicen popularmente, porque pues empiezan a hacer ese sentimiento de frustración, que como cualquier persona, como cualquiera de vosotros, seguro que muchas veces, espero que no, pero podéis haber sentido, ¿vale? El sentiros un poco como que no sois parte de nada, como que todo no sé, como que es un poco inútil esforzarse, como que no hay opciones. Entonces, siempre llevas esa mochila de negatividad, pero bueno, tampoco es para hacer un trauma. Es cierto que hay veces que muchas veces cuando te sale trabajo, pues te repercute en ti mismo. Así que después de pegar un pateo monumental, tanto a nivel local, comarcal, provincial, autonómico, nacional, de buscar trabajos por todas partes, apuntarte a miles de ofertas y no recibir nunca respuesta de ninguna, pues ya llega un punto en el que piensas que lo que falla es el país y ya pues empiezas a poner el chip ya cara a viajar al extranjero. Yo ya tenía la idea de largarme, de mirar algo fuera y también por experiencias de viajes y demás, pues siempre había tenido esa mentalidad. Vamos con el capítulo 1, un poco los primeros intentos previos a el desenlace de marcharte, ¿vale? Un poco cuáles han sido los esquemas para poder salir fuera del extranjero. Aquí os recomiendo, por ejemplo, si queréis tomar nota, porque sí que vais a ver nombres y becas y demás que igual os pueden interesar si algún día estéis interesados en viajar al extranjero. Lo primero de todo, cuando alguien piensa en irse al extranjero, pues le viene un poco la típica imagen de blanco y negro, color sepia, de irse con un barquito hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. Eso antaño. Hoy no es igual, o sea, ni por asomo. Es mucho más difícil emigrar, por lo menos fuera de Europa, ¿vale? Siendo periodista, a la hora de trabajar fuera en el extranjero, es cierto que ya era consciente de que no iba a poder escribir una primera página en un diario, en un medio de comunicación. Era imposible que alguien, si no conoce el idioma de una manera espectacular, no va a poder hacer un trabajo al igual que el de un nativo. Pero sí tenía en cuenta puntos a favor, como por ejemplo el venderte como responsable técnico, o sea, el, por ejemplo, hacer tareas más mecánicas, maquetación, edición de audio, grabación, volcar vídeos, yo qué sé, archivos, o sea, todo lo que tenga que ver con una parte más mecánica, ¿vale? Que no tengas que estar cara a una locución, no tengas que estar más de locutando en ese inglés perfecto o en ese idioma perfecto. Bueno, tenía esa idea, ¿vale? En cuanto a trabajo, pero que no me asustaba igualmente trabajar en un McDonald's. O sea, siempre tienes un poco la esperanza de trabajar de algo de lo que has estudiado, pero tampoco descartas las cosas. Una parte fundamental de la búsqueda de trabajo, por lo menos en la parte que me implica, fue la Universidad Miguel Hernández. Tiene un departamento que se llama el Observatorio Ocupacional. Este departamento es el que asesora a los estudiantes en el tema de buscar becas en el extranjero. Te recomiendan qué hacer, cómo hacer cartas de presentación, cómo venderte, hacer videopresentaciones. Tienen muchísimos materiales. Además, las propias universidades ya no solo tienen las becas que puedas ver en cualquier página web, sino que las propias universidades tienen acuerdos propios con universidades del extranjero, ¿vale? O sea, si por ejemplo decís, nada, es que me he apuntado a una beca pero no me llaman, vale, una opción, pero tenéis acuerdos que igual no son tan sonados, pero las universidades los tienen, ¿vale? Entonces, la UMH tiene el Observatorio Ocupacional, os lo recomiendo en mayúsculas. La UA también lo tiene, no sé cómo se llama, pero sí que conozco gente que ha ido a ese departamento y le ha asesorado en tema de, mira, pues tenemos un acuerdo con una universidad de China y tengo amigos que han estado pues, en China un par de meses, ¿vale? Entonces, las universidades tienen su departamento, buscando, indagando y aprovechando, ¿vale? Esa parte es que no sé bien y ya no me acuerdo de lo que era. Espérate un momento. A ver. Sí, bueno, tenéis por ejemplo dos becas que son las más interesantes en cuanto al tema becas, no programas de prácticas. Programas de prácticas hay un montón. Páginas web que te ofrecen, por ejemplo, trabajar en el extranjero por X salario, 400, 600 o 800 euros.
Hay otras que son becas, ¿vale? Las que sí que te dan ya directamente esa ayuda. Becas que os recomiendo, por ejemplo, son las Argo y las Odisea. Las Argo, para nuestra sorpresa, o sea, para alegraros, ha vuelto a salir una convocatoria. Es nueva, reciente, 2014 hasta 2016. Aprovechadlas sí o sí. Si sois estudiantes, deberíais de apuntaros ya a las becas Argo porque dan bastantes becas en todos los niveles, ya no solo por ser perfil técnico y demás. Y vale, una oportunidad para poder lanzarse al extranjero. Y las Eurodisea, que son también programas en concreto con regiones, la Comunidad Valenciana pertenece a ella, y sería inscribirse a través del IBAG, ¿vale? Tienes que mandar una documentación al IBAG, ellos te dan la autorización, tú ya puedes inscribirte a las becas. Y estas becas también son interesantes porque en Odisea, por ejemplo, tenéis, por ejemplo, para trabajar en algunos países, por ejemplo, encontré una que era para trabajar en Francia como, no me acuerdo, responsable de radio o algo de eso, en plan para hacer audio, y te pedían incluso que no supieras un francés de corrido, ¿vale? O sea, que hay opciones que son interesantes porque no siempre te van a decir, no, necesitas un inglés perfecto, un francés perfecto. Hay algunas que te pueden dar un poco más de rienda, ¿vale? En ese punto de ahí, que no se ve también, pone si es cualificación, idioma y demás. Es lo que os estaba comentando. Hay becas que sí que te piden una cualificación concreta, por ejemplo, oye, mira, pues pedimos gente de nivel técnico, en plan ingenieros, informáticos, depende, ¿vale? Incluso van habiendo becas para eso. Las Vulcanos, por ejemplo, son para más rama de ingeniería, para irse a Japón. Y luego, por ejemplo, también el idioma. Muchas veces hay becas que te ponen como requisito que sepas un inglés excelente, como las Full Free, o algo así, que son para estudiar en Estados Unidos, y otras que pues, te dan un poco más de mano en ese sentido. Luego también tenéis otros recursos importantísimos como es el portal EURES, el portal europeo de la movilidad, en el que os vais a encontrar un montón de ofertas a nivel europeo de todos los países. Eso sí, la base de datos suele ser la base de datos nacional, no es para gente, por ejemplo, que sea de España para trabajar, así que mucho ojo, porque tú vas a ver ofertas de trabajo disponibles en ese país, entonces sí, van a haber muchas, pero no todas están adaptadas a nuestro perfil. El portal de Europa Youth, que también da recursos y consejos. El voluntariado europeo es muy interesante porque tenéis programas sociales de una duración de unos 6 meses a 1 año y los requisitos fundamentales es no saber el idioma de destino. Es de los pocos programas que os van a decir que si queréis hacer algo en el extranjero, es un voluntariado, no vas a lucrarte, pero te lo pagan todo, es decir, traslado, lo que es manutención y un pequeño dinero de bolsillo. Hay un mogollón de programas, vosotros los veis, y el que más os llame, pues lanzáis la candidatura, ¿vale? Muy interesante. Y luego también tenéis recursos como el IBAG, el Casal de la Juventud, que también os ayuda a buscar trabajo aquí en el extranjero y demás. Bueno, además también de la AEDL, de la Agencia de Desarrollo Local, entre otros. Empecé a venderme también, fui haciendo paso a paso, es decir, miré el observatorio, me ayudaron, pero no tuve suerte. Probé las becas tampoco, o sea, no se movía, incluso preguntando, oye, ¿qué pasa? No, sí, está, vale. EURES, tal, o sea, nada, era silencios o si estás en el proceso y de ahí no se movía. Entonces ya, viendo que no se movía nada, pues empecé a moverme a venderme a las empresas, o sea, directamente a contactar con las empresas en el extranjero. Pensaba, por ejemplo, mira, pues voy a buscar sobre tal categoría, tanto de lo mío como, por ejemplo, empresas españolas que estén en el extranjero. Intentaba lanzarles currículums un poco también algo diferente, que llamara la atención, que no fuese el típico torro de texto y tal, no, algo un poco más multimedia, más atractivo, ¿vale? La idea es eso, de que también fue incluida las empresas españolas. Y nada, luego también, por último, recurrí a empresas de búsqueda de trabajo en el extranjero, las que tienes que pagar por adelantado 600, 1000, 2000 euros, dependiendo del programa, para que te busquen un trabajo que no necesariamente suele ser un trabajo cerrado. Suele ser, normalmente, te garantizan una serie de entrevistas de trabajo. No es algo que te diga, mira, paga 600 euros y trabajas, ¿vale? Y dices, bueno, pues así, bueno, pago 600 euros y si me garantiza el trabajo, genial. Así que mucho ojo con ella, ¿vale? Yo me llevé, incluso hay alguna que creo que no cayó en una estafa, pero no me dio buen rollo porque eran de, sí, mira, que buscamos trabajo y quería incluso solo obtener información y no me contestaban. Entonces ya dije, si te estoy pidiendo información y no me contestas, dudo que voy a contratarte porque si tengo algún problema, viendo tu respuesta no me convence. Pero bueno, las hay. En Alicante hay varias empresas, incluso por aquí por el entorno también están saliendo, por Elche y Elda. Que eso, si queréis más comodidad, decir, bueno, pues yo prefiero que me busquen ellos y si tienen algún acuerdo ya ellos, pues ya os digo, ya hay de todo, para todos los países, a todos los precios.
Así que nada, viendo que todo eso no salió bien, pues ya cada vez estaba más desesperado y era la opción de me quiero largar ya como sea, ¿vale? Entonces me di cuenta que estando desde aquí no se movía nada, ¿vale? O sea, no me llamaban, no me decían nada, no tenía respuesta, no era igual que si estuvieses en persona allí. Entonces tenía claro que tenía que desplazarme al sitio porque no sé, no había como esa apreciación. Incluso intentaba simular el empresario que estando allí recibiera el currículum o alguien de 1000, 2000 kilómetros de distancia, como ¿y este qué hace? ¿O qué quiere? Entonces tenía claro que había que ir en persona. Que a mí no me salió desde casa. Hay gente que sí, le salió beca, se fue y todo muy bien, pero bueno, no sabía dónde. O sea, la historia está en, vale, sí, te quieres ir en persona, pero ¿a dónde? Empiezas a rayarte en qué destino es el que más condiciones laborales positivas tenga y demás. Y al final, en el otro punto no lo veis, pero tenía claro que tenía que ser en principio fuera de Europa, porque Europa no lo veía muy en alza, aunque sí que lo está en algunos países, en algunas regiones, pero no toda Europa está tan bien como nos quieren hacer llegar o por lo menos contar, ¿vale? Entonces sí que hay webs, por ejemplo la de Currantes Sin Fronteras y algunas de estas que ya te hacen estadísticas, tienen el mapa del mundo y te dicen cuáles son los mejores países en cuanto a la hora de migrar, porque ellos hacen ya la valoración de los trabajos que se crean, el nivel de desempleo, o sea que no es un baremo elaborado, no es en plan viaja aquí porque sí, no. Y entonces os lo recomiendo también. Entonces, ¿qué pasa fuera de la Unión Europea a la hora de migrar? Pues tenemos una palabra que a mucha gente le ha dado bastantes quebraderos de cabeza, que es el tema del visado. Es una palabra que a lo mejor a muchos no les suena, pero para viajar a países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Tailandia, Japón, todos necesitan un permiso laboral. Incluso para ciertas cosas también. O sea, si vas para unas vacaciones más largas de lo convencional, depende del acuerdo que tenga España con ese país, tendréis más o menos tiempo o más o menos número de visados. Hay países, por ejemplo, como para Canadá, que solo dan al año 700 visados, por acuerdo con España, mientras que, por ejemplo, a Francia les pueden dar 30.000. Ese es un poco el tema de los acuerdos que tenga España con ese país. El tema de los visados siempre favorece más a gente que sea pues, de la rama sanitaria, técnica, ingenieros, o sea, gente que tenga una especialización, pues en este caso que me duele, pero a nosotros, por ejemplo, la rama de periodistas pues, no incluye. No sé, se suele apreciar siempre, se suele valorar más a la gente que tenga un poco más de despegue, pero ya no solo la rama técnica, ingeniera, sanitaria, sino que también en algunos países se reclaman perfiles como, por ejemplo, albañiles, fontaneros, electricistas, cosas que te duelen porque te haces pensar o replantear que para qué estudié en el instituto cuando me pude haber salido la obra perfectamente hace un par de años y podía haber tenido más posibilidades de trabajar en el extranjero que siendo periodista o teniendo una carrera. Entonces, que no hay que tirar la toalla porque hay gente, hay perfiles, como ya os digo, o sea, que sin cualificación, en ese sentido, tienen opción de trabajar. Incluso granjeros, se piden un montón de granjeros también en el extranjero, ¿vale? O sea, gente que haya trabajado en el campo lo tiene mucho más fácil. Tema de visado, condiciones, pues son bastante duras, entre comillas, porque los visados establecen, tienen que regularizar al fin y al cabo el tema de migración de todos los países, entonces establecen temas como el tiempo, duración, por ejemplo, suele ser de un año, solo para gente joven principalmente, o sea, te piden certificados, depende del país, no es una regla común, pero depende del país, te pueden llegar a pedir certificados médicos, exámenes, radiografías, unas historias un poco extrañas. Los hay de diferentes tipos, los visados, o sea que también podéis tener la Work Holiday para trabajar durante una pequeña estancia en plan vacacional, que no necesariamente es como para lucrarte tú a la hora de trabajar, es como un segundo plano en no laboral. Incluso hay países como Nueva Zelanda que lo establecen de una manera muy extraña. Nueva Zelanda, por ejemplo, sí, te deja estar un año en el país, pero por ejemplo, de ese año solo 6 meses son para poder trabajar. Solo 6 del año, y de los 6 meses que te dejan trabajar, no más de 3 meses con el mismo empleador. O sea, ya tienes que estar buscando 2 trabajos cada 3 meses durante 6 meses para un año. O sea,
que son unas vueltas un poco extrañas y te das cuenta de que lo hacen precisamente para favorecer lo nativo, lo autóctono, es decir, incluso algunos de ellos tienen que certificar el empleador que ninguna otra persona del país pueda hacer el trabajo que tú vayas a hacer. Luego también pues el seguro médico, el dinero, porque empiezas a sumar, pues eso, que te obligan a tener un mínimo, por ejemplo, $2.000, $3.000, con un billete de vuelta ya para asegurarse de que si no les conviene, en plan, a tu casa. Entonces, toda esa suma es un sumatorio de dinero, entonces, pues no me lo podía permitir. Y te planteas el tema de pues, ir a lo ilegal, que hay gente que ha ido por lo ilegal. No es algo que pueda recomendar, porque a mí, por ejemplo, siempre me dio miedo, porque si te pillan, te deportan y tienes que pagar por los costes de la deportación, pero hay gente que ha ido con esa pequeña brecha de estar una temporada, volverse antes de que le pillara el visado de vacaciones, volver a cuñar, volver a salir y encontrar trabajo. Y ya os digo que es cuestión de, al fin y al cabo, cuestión de suerte. El tercer capítulo, ya después de ver que no podía estar ni aquí ni allá y no sabía qué hacer, pues al final me centré en Europa, ¿vale? Ya estaba ya a la espera de que con cualquier pequeña medida ya me terminara de lanzar en definitiva. Me estaba ya cabreando cada vez más conmigo mismo porque era como, porque ya de todo lo que os he contado, yo de verdad, o sea, cualquier persona que se lo digas dices, ostras, pero de verdad con todo lo que has hecho y no te ha llamado nadie, pues no. Y el móvil me funciona y el móvil, o sea, y el ordenador recibía correos, pero pues no lo sé. Entonces me iba frustrando, cabreando cada vez más, también tenía el miedo de decir, bueno, me voy a arriesgar a irme al extranjero sin tener trabajo y lo que me preocupaba era irme de aquí teniendo el trabajo de becario que tengo, que si me voy lo pierdo, y si lo pierdo ya sabemos cómo está la situación, si me voy me quedo sin nada, o sea, me voy sin nada y me quedo sin nada. Entonces estaba con ese modo chiquito de la calzada, para adelante, para atrás y no sabía qué hacer. Me calculaba pues eso, un poco en las cuentas, el presupuesto que tenía que tener en mente y demás, y tenía claro que tenía que ser en la época de verano, que es cuanto más brotan las ofertas de trabajo en plan, pues para estudiantes sobre todo, en plan trabajo temporal de verano, tienda de ropa, restauración, hoteles y demás. Tenía la idea de que fuese en inglés, ¿vale? No me asustaría de haber trabajado en cualquier otro país de la Unión Europea, pero el inglés, como sabemos, es una herramienta muy fuerte, entonces quería hacer como un 2x1, perfeccionar el inglés, pero tampoco tenía mucha ilusión de ir al Reino Unido, ¿vale? Luego me dices, porque, a ver, no, mi percepción era como que todo el mundo viajaba al Reino Unido. ¿Dónde me voy? Reino Unido. ¿Dónde puedo viajar? A Londres. ¿Dónde hay trabajo? Entonces, como que veía que todo el mundo ya iba para allá. Y ya mi percepción era como que estaba muy saturada o muy masificada. Incluso mucha gente de Novelda está allí, ¿vale? Hay gente que ha tenido suerte allí, eso sí que es verdad, pero yo con lo poco que tenía ahorrado no quería arriesgarme a ir a un país en el que ya tenía la percepción de que había mucha gente. Entonces me puse a hacer comparativas, análisis, yo soy muy meticuloso, me puse pues, a hacer tablas de desempleo por países, el nivel de coste de vida, cuánto puede costar un alquiler medio, es verdad, o sea, porque no puedes irte al Reino Unido y decir, me voy a Londres, y claro, te cuesta un alquiler a lo mejor, ¿qué? ¿600? O más. Entonces, claro, eso a mí me sabla el presupuesto, porque no mismo, por ejemplo, en Irlanda, que estuve a 375, más barato que en otro país, y encima en libras. Entonces, esa serie de circunstancias que te planteas, ¿vale? Vi un vuelo a 39 euros y dije, señores, adiós. Y la opción al final por la que me decanté, siendo inglés, no el Reino Unido y en la Unión Europea, Irlanda, ¿vale? Ahora os hablaré de Irlanda, que fue el país en el que estuve este verano. Irlanda es un país que, pues a ver, no está tampoco del todo bien, pero la tasa de desempleo es mucho menor a la que podamos encontrar en otros países, ¿vale? Tiene ahora mismo en octubre un 10,9% y su tendencia importante es que está cada vez más descendiendo su tasa de desempleo. Es un país que sí que ha sido rescatado, que ha tenido dificultades económicas, pero ni por asomo está en la misma situación que nosotros. El descenso del desempleo lo llevan desde finales del 2011, o sea que ya llevan camino a 3-4 años en el que están generando empleo y cada vez más, y se ve, ahora os contaré. Entonces, 10,9 en Irlanda, cuando tenemos en España 24%. En Italia hay países en los que, por eso te lo de Europa, que no está tan bien. En Italia, por ejemplo, tienen ya un 13,2 y subiendo, ojo.
Francia también 10,5 y subiendo, Finlandia 8,9 y subiendo, Bélgica también subiendo. Reino Unido he puesto un igual y un asterisco porque está un poco estancado, ¿vale? Parece que baja tal, pero al fin y al cabo se mantienen ahí, ahora mismo en esa última tendencia. Austria también está subiendo y Alemania que también se mantiene en ese 4,9 y tal. Vale, esto es muy bonito, las estadísticas así asustan, pero vamos a ver también otra cosa, que lo que no cuentan es, por ejemplo, el desempleo por personas. Irlanda solo tiene 230.000 personas en paro, cuando tenemos en toda Europa 24 millones. En España son 5 millones y medio, en Italia, por ejemplo, 3 millones y pico, Francia, o sea, esto es por puestos, así, en los países con más ranking por desempleos. Alemania, tanto que nos quieren decir que está estupenda, maravillosa y demás, tiene 2 millones de personas en paro, ¿vale? O sea, que depende de cómo lo enfoques, es más bonito o menos bonito. A mí lo del desempleo, cuando lo pintan los políticos en plan, ¿ha bajado el paro? Qué bien, pero eso supone más altas en la seguridad social. Todos celebramos que baja el paro, pero ¿realmente supone una creación de empleo? ¿O es que, no sé, no tienen en cuenta factores como que la gente ya se ha cansado y que existe y se da de baja, o se va automáticamente de baja, o muere o se va, o sea, cosas en ese sentido. Antes de, bueno, ya tenía el vuelo a Irlanda, pero me di cuenta que cada uno en un blog, en una página web, dice una cosa. Y ahí tenía yo un cacao mental alucinante, porque ibas a una web de foros, por ejemplo, y te dice uno que sí que está muy bien y otro dice que no, que está muy mal. Entonces, tú no sabes a dónde tirar, ¿vale? Llega un punto en el que al final, si no te arriesgas, si te plantas en persona, no lo vas a conocer. Y lo que me di cuenta es que, claro, a ver, mucha gente si no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Pues preguntar. Y la pregunta que hay siempre en los foros y en cualquier tipo de foros es ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde hay trabajo? ¿Dónde puedo encontrar yo una facilidad a la hora de poder encontrar un trabajo en el extranjero? ¿Vale? Y eso también me apena porque pues eso, la gente no sabe qué responder siempre en el foro, como es cuestión de suerte. Cuestión de suerte y nivel del idioma, que luego os comentaré. Luego también depende de, bueno, me tiré por Irlanda por el tema que es euro y el nivel de vida es muy similar al de los españoles, ¿vale? O sea, sí cobran más, pero la compra diaria y demás es muy similar, ¿vale? Y desde aquí ya me di cuenta que a la hora de buscar, por ejemplo, tema de alojamiento, o sea, alojamiento, a la hora de ya intentar llegar a algún acuerdo ya de alguna empresa y decir, oye, mira, que voy a ir en tal fecha a Irlanda, podemos ver algo, pasaban en mi cara. O sea, me ignoraban por completo, o sea, mi cara era como de, vamos a ver, faltan 2 semanas para irme y no me contesta nadie de ninguna casa, de ninguna vivienda, ¿qué pasa? Ni por WhatsApp, tal. Entonces, la gente allí tiene mucha competencia y parece que prima más el estar allí que el estar aquí. Yo lo digo porque yo qué sé, igual vosotros lo intentáis y ya os vais con algo de antemano, pero lo normal no suele ser así, lo normal suele ser ya buscarlo y estar todo a pie de cañón. Cuidado con lo de buscar casa desde aquí, porque a mí me intentaron colar también una estafa, ¿vale? Hubo una oferta de trabajo, y hay muchas, de una chica a la que le dijo, oye, tal, me gusta tu casa, podemos ver tal día, tal hora, y claro, y empezó ya a contestarme con correos tochos, pero en plan copia y pega, ¿vale? Era muy extraño porque era en plan un correo genérico, que no se dirige a ti, era como, hey, me caes muy bien, vamos a ser muy buenos compañeros, si te parece me puedes hacer un pequeño ingreso en adelanto de reserva, tal, y luego ya tú ya lo ves, tal, no sé qué. Y había cosas que, bueno, yo, digo, antes de mandar un dinero, que yo soy muy desconfiado, digo, le mandaba correos como, oye, perdona, es que he visto que en la web pones una dirección, pero en el Google Maps aparece que está en la otra punta. Tú dices que está en el centro, pero aquí me aparece que está a las afueras. Y la chica, en vez de contestarme a mi pregunta, me contestaba otro email genérico, de copia y pega, de hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, anímate, venga, va, que tú, venga, estoy esperando tu reserva. Y era como, es que no, o sea, no me está contestando y él empezó a mosquear. Y veía que es que era mandar un correo y a los 5 minutos me mandaba uno muy largo. Es imposible que una persona escriba un correo tan largo en tan poco tiempo. Entonces, hice la cruz y mucho ojo con eso porque sí me di cuenta que hay muchas estafas de ese tipo. No mandéis dinero antes de estar allí, o sea, no. Antes estáis en un albergue unos días y veis in situ la casa. Las fotos en internet son muy bonitas. Bueno, vamos a hablar un poquillo de Irlanda. Necesité 4 años de trabajo para poder permitirme 3 meses de estancia, ¿vale? Al salario, al ritmo que uno tiene, pues sí, es así. O sea, 4 años de trabajo para poder estar 3 meses allí.
No voy a contaros muchas anécdotas en cuanto, pues allí hay mucha gente expatriada, gente española de todos los países, que al fin y al cabo, pues cuando te juntas son muchas anécdotas, muchas historias, muchas risas, que la comida es un asco, que hace mucho frío, todo eso ya lo sabemos todos, ¿vale? Pero bueno, nos adaptamos, que eso no lo voy a dar la mayor vuelta. Lo que hice fue, cuando llegué, estuve una semana, unos días en un albergue, al mismo tiempo buscando trabajo, buscando piso allí, y me puse un poco a modo de exploración, ¿vale? Para tantear un poco el terreno, pues para ver qué zonas habían, dónde se movía más el comercio, qué tiendas había, un poco por dónde se movía la gente y tal. O sea, al principio fue una toma de contacto más bien cultural. Luego también eso, pretendía estar un mes tranquilamente para repasar el idioma, tranquilamente el inglés, porque no me veía seguro de dejar un currículum si no sabía inglés. Y luego también tuve que estar gestionando el tema del lo voy a decir en castellano, el PPS Number, que es el número de la Seguridad Social irlandés, ¿vale? Si no tenías el número de Seguridad Social, no tenías opción a trabajar, ¿vale? Es un trámite más que los empresarios, si lo tienes ya de antemano, pues es un punto a tu favor, ¿vale? Dejaba currículums donde fuese, ¿vale? La gente me preguntaba, ¿pero es que es lo de...? No, o sea, medios de comunicación, o sea, cosas que fuesen de lo mío, centros de atención al cliente a través de teléfono, los call centers que dicen, cuando tú llamas a un servicio de lo que sea, de telefónica, por ejemplo, llamas a cualquier servicio de estos de atención al cliente, suelen estar en Irlanda. Hay muchos call centers allí, conglomerados de atención al público, atención al cliente por teléfono y tal, hoteles, restauración, comida rápida, todo, que os voy a contar, granjas, ¿dónde más? Complejos deportivos, en plan, pues eso, gimnasios o de estos para limpiar, cleaners y cosas de eso. Pero bueno, o sea, de todo, o sea, todo lo que supusiera un trabajo, allí intentaba. Lo entregaba tanto en mano como a través de internet y a través de las empresas de trabajo temporal, que allí también las hay. En mano es muy difícil porque con la competencia, demasiada competencia que hay, porque había mucha gente migrada también de muchos países, ¿vale? No solo era la gente de Europa, apenas en la época en la que estuve apenas habían españoles. Los españoles llegaron en verano, pero más bien para estudiar y para farranda, no para trabajar. Pero como ya hay demasiada experiencia, o sea, hay demasiada competencia, ya no aceptan muchos sitios como aquí en España el tema de dejar el currículum en papel. Era más bien te derivaban a la versión web, la no, en internet cuando haya ofertas, ¿vale? Entonces, el dejar el currículum ya se hacía un poco difícil. En las empresas de trabajo temporal también me inscribí en 4 o 5, de todo también, y nunca me llamaron de ninguna, nunca. O sea, fíjate que una empresa de trabajo temporal ganan ellos porque se van a llevar un porcentaje de tu sueldo o se van a llevar a cambio algo de tu trabajo, pero había demasiada gente, había demasiada competencia. Entonces, una de ellas, por ejemplo, me pedía hacer un curso de no sé cuántos, 100 euros o algo así, que yo le dije que no, porque era un curso que no me garantizaba tampoco tener trabajo. Si me dices de hacer un curso que me dices que voy a tener trabajo, pues sí, pero hacer un curso porque sí, pues no. Me di pateos monumentales, o sea, sé que es fácil decirlo, pero de verdad, ponernos en mi pie, porque incluso me llevaron a sangrar los pies, de patearme para arriba y para abajo la ciudad, centro, periferia, autobuses, de estar de mañana hasta la tarde, hasta las 6 de la tarde, no por nada, sino porque a las 6 estaba todo cerrado. Entonces ya era muy difícil ya dejar nada en ningún sitio porque ya no había, ¿vale? Y luego de donde dejase un currículum, ya me preparaba de antemano un vocabulario, ¿vale? Por ejemplo, en tiendas de ropa, pues me hacían una tabla de cómo se dice tal, me quiero probar esto en el probador, cuánto es, esas frases que ya pues por lo menos ya adelantas, porque si te llaman de una entrevista de trabajo, ya te van a meter una prueba. Entonces, si adelantas algo, mejor, ¿vale? Habían muchísimas ofertas, en mi vida he visto yo tantas ofertas, hablamos de por lo menos a nivel de Dublín, ciudad, capital, a nivel oficial, de la web oficial del trabajo, podían haber todos los días más de 120 ofertas de trabajo. Yo eso no lo he visto en la vida, solo he visto 5 ofertas de trabajo a nivel comarcal y todas para comercial, ¿vale? Aquí en el Vinalopó. Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención. Era todos los días 100 ofertas de trabajo, 100 ofertas de trabajo, 100 ofertas de trabajo, de todo. O sea, de perfiles especializados o no. Quien no quiere trabajar es porque no quiere o no tiene suerte. Y luego, lo que a ver sí que demandan de esas ofertas suele ser, como siempre, la experiencia y el idioma. Para que os hagáis un ejemplo, por ejemplo, con el alto nivel de competencia en un puesto concreto que me llamó la atención para
limpiador de pasillo de hotel con mopa. Así, o sea, traducido en castellano. O sea, era el puesto de el tío con la mopa pasando por el pasillo día y noche. Te pedían 5 años de experiencia para trabajar de limpiamopas y aparte un inglés de chapo, excelente. Que dices tú, si estás pasando la mopa no vas a hablar con nadie, o si te van a decir dónde está el aseo, tú ya dentro puedes preparar una tabla, dónde está el aseo, dónde está la recepción y 4 cosas más. Lo hacen, imagino, por el tema de la competencia. No puede ser porque tienen que filtrar de alguna forma toda esa gente que hay. Esa fue la cantidad de currículums que llegué a repartir. Eso soy yo con la capucha todo marginado y en plan no sirvo para nada. Pero aún así, ya os digo, es una cantidad que puede ser relativa. A lo mejor alguno de vosotros dirá, pues yo he repartido muchos más por aquí por Novelda. Son muchos, son pocos. A mí me costó muchísimo poder llegar a esa cantidad de currículums, ¿vale? Así que os lo digo en serio. Y desde luego me quito la espinita porque, pues, no fue en vano, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay casos como, por ejemplo, en McDonald's. Trabajar en McDonald's, por ejemplo, había ofertas también, creo que me llegué a inscribir unas 6 ofertas. Y en McDonald's en puestos como, por ejemplo, eso, cocinero, freír o hacer 4 cosas. Es un poco frustrante cuando te inscribes en McDonald's, te piden un perfil de no hace falta que sepas un inglés medio, tal vez lo otro, y te mandan siempre el email de rebote diciéndote que lo sienten, pero que no estás a la altura de las circunstancias para trabajar en McDonald's. Pues ¿qué me vas a contar? Pues y cuando lo oyes 6 veces y en muchos más sitios, pues te hundes. Ya también llega un punto en el que no sabías muy bien cómo salir y pues te haces un poco cuco y intentas ya pues reversionar un poco el problema. Es decir, a ver, hay un problema, estoy dejando currículums y no me llaman en ningún sitio. ¿Qué pasa? Pues haces varias versiones de currículums, intentas ya moldar cambios, o sea, no engañar, ¿vale? Yo nunca he engañado, pero sí que lo maquillaba un poco más, ¿vale? A lo mejor ponía un uso que lo enfocaba, o sea, a lo mejor había estado trabajando, que estuve un verano, por ejemplo, en la construcción, pues puse eso en uno, en el otro no, un poco para filtrar. En otros a lo mejor te pedían un formato más concreto al tema de Irlanda, a lo mejor no pedían foto, que eso también es chocante, pero hay países en los que no se fijan en le pones la foto como que ya les asusta, entonces es más bien puro texto. Pero bueno, versiones de currículums, las que queráis, y aún así, nada. Y nada, bueno, pues siempre a raíz de la gente de aquí que te intenta animar y apoyar y demás, pues eso sabes que siempre mucho te da energía. La única entrevista de trabajo de esos 321 currículums fue para Allianz, la aseguradora que era para un call center, para gente de esta que eso, de llamar y atenderte, asistencia en carretera y demás, que además me llamaron, y fijaros cómo son las cosas, me llamaron de un sitio que yo no esperaba que me fueran a llamar. ¿Por qué? Porque me inscribí un poco de prisa y corriendo y cuando la leí bien decían que buscaban a alguien que hablase español y francés. Claro, dices tú, bueno, yo algo de francés sé, pero bueno, ahí está, digo, tú también inscribir, es gratis, no pasa nada. Que luego cuando nos llevan a la entrevista, porque te dicen, bueno, en tal sitio, estás seleccionado, vente para acá. Luego te dicen que es para español o francés. No es lo mismo el o el or, y pusieron o sea, y dices tú, pues menos mal que me inscribí, ¿sabes? Porque si no, ya por el descarte dices tú, Yo iba con toda la ilusión del mundo, eran unas 12 personas, poquitas personas para un puesto de trabajo, porque lo normal son 4.000 aquí en España o 5.000. Entonces, yo iba contento con la alegría de me han llamado por lo menos de un sitio y voy a hacer una selección en inglés. Nos hicieron 2 exámenes, uno de aptitud, en plan, nos hicieron una serie de pruebas, en plan, serie de números, busca, suma, resta, o sea, un poco para ver cómo te desenvolvías, y luego una prueba en inglés. No la pasé, pero yo encantado de la vida. Entonces, me di cuenta de muchas experiencias de la gente, ¿vale? Si comparamos, todo puede ser bonito o malo, ¿vale? Las comparativas son odiosas, dicen. Entonces, ¿qué os voy a contar? He conocido gente que hasta